Ya estamos de regreso nuevamente en su programa Impacto Psicológico. Hoy les estoy hablando de Ted Bundy, asesino serial. ¿Cómo empieza su carrera delictiva de Ted Bundy? Bueno, ya habíamos dicho que había visto videos pornográficos en los cuales era una pornografía cruda, es decir, sádica, violenta. Él empieza a visitar lo que viene siendo los dormitorios universitarios. Y fíjense lo inteligente que era este hombre. Lamentablemente una inteligencia mal encaminada. Él era un hombre que se vestía muy bien, se vestía a la moda, era un hombre que hablaba muy bien, tenía conocimientos de psicología, estaba estudiando derecho, era un hombre atractivo, guapo, y de pronto llegaba y se les acercaba a las mujeres. Él empieza a visitar los dormitorios universitarios y primero lo que hacía era observar cómo se cambiaban, cómo se bañaban, buscaba la manera de subirse a las ventanas, era esta parte voyerista, el observar cómo una mujer se desnuda, y entonces empieza a generar en su mente una serie de fantasías. Él ataca a una chica en uno de los dormitorios, pero al momento de atacarla, no solamente era esa parte sexual de penetración, sino que las llegaba a golpear de una manera sumamente sádica. Las golpeaba, las golpeaba de una manera sádica, inclusive a veces con algunos objetos en la cara, las humillaba. La forma de tener relaciones sexuales no solamente era penetración vaginal, sino que también existía la parte de la sodomía, es decir, la penetración anal. Y esta parte de la sodomía también es un factor importante en lo que viene siendo la práctica sexual. La sodomía sabemos que es dolorosa en cierta forma y normalmente cuando es al principio. Entonces, esta forma de sodomía implica por parte del hombre tener un control, un sometimiento hacia la mujer. Entonces, cuando violaba, sodomizaba, y esto hacía que de alguna forma estuviera humillando a la figura femenina. Ya hablamos el enojo que había con la madre, ya hablamos el enojo que había con la novia que lo acababa de dejar. Entonces, él empieza a toda esta energía negativa a trascenderla a través de la violación. Él se da cuenta que en este momento sus impulsos sexuales, él mismo menciona en la entrevista que le hacen un día antes de su ejecución, que él se transformaba. A lo que nosotros los psicólogos forenses llamamos una pérdida en el control de los impulsos. En algún momento usted en su vida seguramente se ha enojado, pero se ha enojado tanto que de pronto comete algún tipo de acto irracional. Por ejemplo, su hijo o hija hizo alguna travesura, rompió algo, le pegó a la pantalla de televisión y de pronto le dice: te dije que no jugaras, y de pronto el niño rompe algo, se levanta uno y ¡pum!, le da un golpe y lo puede llegar a lastimar. O en algún momento podemos habernos encontrado con nuestra pareja en una escena de celos y llegar a agredir o llegar a ser demasiado violentos cuando a veces nuestra personalidad no lo es así. Esto se conoce como una pérdida en el control de los impulsos. ¿De dónde sale ese deseo de violar? La violación, psicológicamente hablando, es dominio, es control. Entonces, Ted Bundy, al momento en que empieza a cometer todo este tipo de acto sexual, lo que está haciendo es controlar, someter a la figura femenina. Ted Bundy empieza a desarrollar la habilidad de poder relacionarse con sus víctimas, y nuevamente lo vuelve a hacer de una manera muy inteligente. Él manejaba un bochito, un Volkswagen Sedán, un carro prácticamente común, pequeño, que realmente no era ostentoso, que representara una situación de miedo, un carro amigable. Le quita el asiento del copiloto y queda como los taxis que se utilizan en la Ciudad de México,
que funcionaron hace varios años, donde al abrir la puerta pues no estaba el asiento y prácticamente no pasaba la parte de atrás. Él simulaba traer un cabestrillo, es decir, una venda para poner el brazo como si estuviera roto, como ya después cuando se le quita el yeso al brazo, se pone en un cabestrillo para poderlo apoyar, esperando que el hueso solde, sane. Lo que hacía él en ese momento era esconder uno de los tubos que se utilizan para quitarle los birlos a lo que vienen siendo las llantas. Entonces esa barra de metal la escondía prácticamente en el cabestrillo. Sacaba una serie de libros en la universidad. Acuérdense que él estudiaba Derecho en la universidad. Entonces conocía profesores, conocía instalaciones. Acechaba a su víctima, la seguía y llevaba varios libros en sus manos. Cuando alcanzaba a la chica o pasaba a la chica cerca de ahí, él tiraba los libros. Y esto es muy importante, mujeres que estén viendo el programa, porque a veces veo en un hombre guapo, bien vestido, que se observa que tiene algún daño físico, en este caso el brazo, y que tira los libros. ¿Lo ayudarían? ¿Acudirían a tratar de levantar los libros? Por supuesto que sí. Siempre le he dicho a mi hija, ten mucho cuidado con este tipo de hombres porque son escenarios muy creados y ensayados. Cuando él tiraba los libros, obviamente la mujer los veía y le decía, permítame, le ayudo. Él decía, ay, muchísimas gracias, qué amable eres. ¿Y estudias aquí también en la universidad? Sí. ¿En qué carrera estás? En tal carrera. Ah, oye, ¿conoces al profesor fulanito de tal? Acuérdense que él estudiaba ahí en la universidad. Entonces, a las víctimas les daba todavía mayor confianza. Ahí mencionaba, ¿sabes qué? No creo poder aguantar todos los libros, los voy a volver a tirar. Entonces, ayúdame mejor a llevarlos a mi carro para guardarlos, porque si no, se me van a volver a caer y no vas a estar tú para ayudarme. Mi carro está aquí, ¿me acompañas? La chica no veía ninguna situación de peligro, inclusive era algo lógico. Alguien con un brazo mal y con muchos libros, era lógico que no pudiera aguantarlos o tenía que tirarlos. En ese momento, la chica llegaba al carro, bajaba los libros al abrir la puerta y al momento de agacharse, al hacer esto, él sacaba la barra y les pegaba en la nuca. Y de ahí los empujaba. Ya tenía a su víctima, ya la había subido y entonces, inconsciente la chica, agarraba su carro y se iba. Llegaba ya y volvemos a lo mismo. Las golpeaba. Eso era algo que a él le excitaba, la violencia. No solamente era la violación, sino era la violencia. Las golpeaba con una hazaña, a muchas de ellas las llegó a desfigurar. Y aquí empieza una parte más enfermiza todavía dentro de su personalidad. Las ahorcaba, las mataba y después tenía relaciones sexuales con la chica muerta. Es decir, empezó a practicar la necrofilia. Ya tuvimos un programa aquí en Cabello y Televisión Impacto Psicológico sobre la necrofilia. Tuvimos a la invitada, la doctora Ángela Delgadillo. Y bueno, él empieza a tener la práctica entonces con los cadáveres. ¿Por qué tener práctica sexual con los cadáveres? Porque podía tener el control absoluto del cuerpo. Podía violarlo, sodomizarlo. Ya habíamos hablado en el programa anterior que la persona cuando muere inmediatamente hay una relajación de esfínteres. Lo que viene siendo el rigor mortis aparece después de las 24 horas. Entonces al momento de morir hay una relajación de esfínteres y se puede hacer penetración. Entonces él empieza a tener relaciones sexuales con los cadáveres y empieza a disfrutar toda esta parafilia. Entonces ven hasta dónde ya la mente de Ted Bundy empieza a distorsionarse, empieza a ser cada vez más psicopática, más enfermiza. Y bueno, vamos a ver cómo lo atrapan, otras de sus técnicas de atrapar a sus víctimas. Y estamos aquí en el programa de hoy, Ted Bundy, asesino serial,
su amigo el psicólogo Arturo Aguirre. Vamos a estos cortes comerciales. Regresamos.